Buenas tardes, ¿cómo les va? Primero que nada, muchas gracias a la ANUI por invitarme, por organizar estos seminarios de actualización. Muchas gracias a los que están participando en el evento, a los que están en este momento sincrónicamente. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Ana Raquel Pereira Cistero, es el apellido materno. Soy licenciada en Kinesiología y en Fisioterapia, doctora en Ciencias de la Salud, osteópata y actualmente trabajo como becaria interna doctoral en CONICET, que vendría a ser un equivalente a CONACYT México, pero de Argentina. El día de hoy voy a compartir con ustedes el conocimiento tan lindo que es, que es una revisión sistemática y metaanálisis. En nuestra actualidad, la cantidad de información ha tenido un crecimiento exponencial y entonces la interpretación de los resultados se están expresando mucho en esta metodología científica, en esta herramienta. Por eso espero que sea de utilidad para ustedes. A ver, aquí está. Muy bien. Archie Cochran es quien la desarrolla a la revisión sistemática y metaanálisis y expresa que dice que se puede hacer una gran crítica a la profesión médica por no haber organizado un resumen crítico por especialidad y subespecialidad, actualizándose periódicamente todos los ensayos clínicos controlados que sean relevantes. Es decir, quien crea esta metodología es un médico y en 1980 explica esto, la importancia que tenemos hoy en día para poder acceder a todas esas investigaciones científicas y que el profesional de la salud esté actualizado. Antes de pasar al tema directo del metaanálisis, quiero hacer una breve introducción de alguna información de lo que es la bioestadística aplicada a las ciencias de la salud, porque sabemos que la bioestadística se aplica en muchas áreas, en las áreas de las ciencias sociales, en ciencias económicas, en la política, en todas las áreas. Nosotros vamos a hablar el día de hoy aplicado a ciencias de la salud y más específicamente a la kinesiología y fisioterapia o terapia física, ya que estamos en una actualización dentro de profesionales de la salud que son terapeutas físicos. Vamos a hacer, por lo tanto, una definición utilitaria de la bioestadística. La bioestadística es cómo vamos a recopilar la información, cómo la describimos y cómo extrapolamos esos resultados. Eso tiene relación con la población que elijamos. ¿Qué vamos a investigar? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi consultorio que atiendo muchos pacientes que le hago tratamiento de rodilla, un día digo, bueno, con todos estos datos que estoy teniendo en el hospital o en el consultorio, me gustaría publicar los resultados del mejor tratamiento que me ha dado. Entonces empiezas siempre como una idea, ¿qué me gustaría investigar? ¿O qué hipótesis tengo también? También puedo decir, a ver, yo siempre hago un tratamiento de parálisis facial con un protocolo convencional, pero quisiera comparar con un nuevo aparato, una nueva electroterapia, ¿qué resultado me da? Entonces, siempre que vamos a ir hacia un camino de investigación, tenemos ideas, tenemos preguntas y nos planteamos objetivos. Los objetivos siempre van a ser el norte de nuestra investigación. Por ejemplo, el norte va a ser cuál es la efectividad clínica del tratamiento de electroterapia comparando con un grupo
de control en que no se le aplica tratamiento de la electroterapia en parálisis facial. A partir de allí elaboro una metodología en que va a haber una intervención, va a haber un control, va a haber una población, yo tengo que definir a quién le hago, cómo le hago, durante cuánto tiempo, o simplemente hago un caso control, simplemente voy a describir un paciente que me llamó la atención y ahí vamos a la definición de esa población. Es muy importante la relación entre población y bioestadística para qué muestra tomo de esa población. Si yo tomo los datos de toda la población, que sería una N mayúscula, N es un acrónimo, una letra para definir población, estaría realizando un censo, pero no puedo hacer a toda la población, por ejemplo, que de toda la Argentina o de todo México o de toda Latinoamérica que ha tenido parálisis facial, sino que tengo que definir una muestra de esa población. Y del muestreo voy a inferir la población y voy a extrapolar los resultados que obtuve de la investigación de esta muestra, de este muestreo, y extrapolo los resultados a qué efectividad clínica tiene ese tratamiento en fisioterapia. La población total se define como N, que sería un censo y que es algo muy complejo de hacer. Se suele hacer censos, por ejemplo, de mortalidad, de supervivencia y que se hacen por ciudad. En cada país se organizan en general cada 4 años para saber qué población ha habido y eh, quiénes están vivos, quiénes están muertos, quiénes tienen vivienda, quiénes no, quiénes están en el índice de pobreza. Nosotros cuando hacemos una investigación en ciencias de la salud, vamos a tomar una muestra representativa de esa población que sería nuestro N. Y ahí es importante, cuando nosotros vamos a hacer la metodología, definir, bueno, voy a investigar pacientes adultos entre 18 y 70 años, o niños, o simplemente voy a investigar de 18 a 40 años. Defino en mi investigación la población. Esto es muy importante para el dato del N, porque luego cuando veamos el metaanálisis, ¿qué es? Tenemos que tener esa información. Entonces tenemos distintos tipos de muestreo. Esto también es muy importante cuando nosotros vamos al artículo científico a leer. Nos dice, bueno, esta población se hizo de manera aleatoria, se hizo por estrato, se hizo por conglomerado, con un muestreo sistemático, se eligió el primero de cada 3 o se eligió cada 3 hombres, una mujer, etcétera, etcétera. Se define cómo se estableció ese muestreo. Depende de eso, es el valor también científico y de confiabilidad que tengo un muestreo. Por ejemplo, un estrato puede ser, por ejemplo, o hay decir, bueno, vamos a ir a una colonia de clase social alta, de clase social media, de clase social baja, y vamos a averiguar quiénes tienen enfermedades respiratorias y voy a elegir un muestreo sistemático, voy a contar el tercero de cada enfermedad respiratoria, lo incluyo. O puedo hacer por conglomerado. Voy a ir a investigar las enfermedades respiratorias en los colegios de toda la Ciudad de México o los colegios de todo Puebla. Y allí dentro de ese conglomerado va a haber una diversidad también de población. ¿Y cómo elijo los que van a participar dentro de la investigación? O digo, bueno, no, voy a tomar los pacientes que tienen cirugía de rodilla de este hospital.
o solamente voy a investigar los que han venido en rehabilitación a mi consultorio o al consultorio del servicio hospitalario que esté trabajando. Y después tenemos qué variables vamos a investigar. Nosotros tenemos básicamente dos grandes divisiones que son la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa, la nominal, decimos si es sexo, es hombre, mujer. Ahora se han agregado a la lista más variables y hay una diferencia que dice entre sexo y género. Entonces podemos sexo poner varón, mujer y género hombre, mujer, binario, no binario y hay muchas clasificaciones. Una es biológica y la otra es social. Eso también lo tengo que definir en mi investigación. ¿Qué tipo de clasificación nominal le voy a dar? Y nacionalidad, porque bueno, yo trabajo, no sé, en un hospital que hay de muchas nacionalidades y voy a definir la nacionalidad porque estoy estudiando un oncogen y quiero ver si hay una relación entre este oncogen con la nacionalidad. O quiero estudiar el tiempo de rehabilitación de un postquirúrgico de codo y también quiero nombrar si es que hay una relación entre las diferentes nacionalidades, estructuras, altura, medida. Todo eso son las ideas que tuve al comienzo donde establecí mis objetivos. Tenemos las escalas ordinales, por ejemplo, eh, que medio, bajo, alto, la escala del dolor puede ser también una ordinal con número del 1 al 10, nombres si tienen 1 como nada, 10 como mucho, discreta el número de hijos y continuas el peso, la presión de oxígeno, tensión arterial. Esas son las de mayor precisión, porque yo puedo decir número de hijos tiene 3, o la edad con años terminados, como dice mi profesor de bioestadística, el doctor Manjó, que ahora está de moda decir las vueltas al sol. ¿Cuántas vueltas al sol tenés? 18, 30. Entonces, esa es una cuantitativa por conteo. Y las continuas que tienen cuantitativa continua es el peso. Y voy a establecer en el protocolo si el peso va a tener, por ejemplo, voy a poner solo el peso o peso con gramos o en qué escala lo voy a poner. Esto es muy importante para el metaanálisis y ya van a ver por qué. Bueno, y a partir de ahí vienen todos el tipo de diseños estadísticos, observacionales descriptivos, analíticos, experimentales, y que esto le va a dar también una jerarquía de resultados, una jerarquía de evidencia científica. Por ejemplo, eh, los ensayos clínicos aleatorizados ECA o Randomized Control Trial en inglés son aquellos que tienen un grupo control, un grupo de intervención y que hay una medición cuantitativa. Y en el protocolo se especifica qué medí, qué población entró y cuál es mi objetivo. Y allí también en la manera que elegí la población. Por ejemplo, en un hospital, bueno, yo lo elegí aleatoriamente y si el paciente sabía o no que le estaban haciendo la intervención. Y esto es un tema muy, muy delicado en nosotros los fisioterapeutas, porque si el paciente está recibiendo, por ejemplo, una técnica de rehabilitación respiratoria, aunque no sepa que está dentro de una investigación, sabe que le están aplicando una técnica. Nosotros no podemos enmascarar, hacer una intervención placebo como es en medicina. Entonces nosotros en fisioterapia tenemos mucho más dificultades para investigar y tener resultados científicos, porque por ejemplo los médicos dicen, bueno, voy a probar una nueva droga versus una droga conocida y le aplico a 4.000 pacientes, divido en dos grupos y estos grupos
tienen la droga nueva y estas tienen la conocida, pero ninguno sabe a qué grupo pertenece. En cambio, si yo hago una investigación en fisioterapia, aunque no esté enterado, va a saber que le están haciendo una intervención porque, por ejemplo, le hacen andar en bicicleta, le hacen correr por una andadora, le hacen caminar 6 minutos o sentarse y pararse de una silla 30 segundos, etc. Entonces, los experimentales con enmascaramiento y asignación aleatoria sin enmascaramiento, cuasi experimentales transversales, es decir, son aquellos estudios que dicen, bueno, yo voy a investigar qué pasó a través del tiempo en 3 meses, en un año, en 10 días, en 3 años, y los longitudinales voy a investigar qué pasó en una sesión, en un momento determinado del tiempo. Y los naturales son aquellos que fueron tomándose de la historia clínica y tuvieron una evolución natural. Y tenemos los descriptivos, el reporte de casos, que ya no tiene un grupo de intervención y control, sino que, bueno, esto se vio mucho en la pandemia, que dijeron, bueno, vamos a reportar 11 casos interesantes de rehabilitación respiratoria, de fisioterapia respiratoria y cómo evolucionó con todas las mediciones, pero no podemos sacar una conclusión general y extrapolar eso a toda la población, sino que son casos que van sirviendo de referencia para el momento que se estuvo viviendo de urgencia. La pandemia fue una urgencia social y médica internacional y se veía mucho esto, reporte de casos, serie de casos, cortes de estudios longitudinales, sobre todo en la primera ola, que se decía, bueno, la primera semana se recibieron tantos pacientes con tal sintomatología clínica y se le aportó, se le aplicó determinado tratamiento de fisioterapia. Las guías de expertos, eso se vio mucho en la pandemia, que al comienzo que no se sabía qué medicamento daba buen resultado, que no daba buen resultado, en la primera ola sobre todo, y los expertos de todo el mundo internacionalmente se juntaban y decían, aunaban los conocimientos e hicieron guías para ir orientando a los profesionales de la salud qué técnica era mejor aplicar hasta que se supiese de algo con mayor precisión. Cuando nosotros estamos en una investigación científica es sumamente importante cómo voy a medir esa variable. Y acá pongo un ejemplo que calidad de vida tiene 1, 2, 3, 4, 5 maneras diferentes de medirse. Esta escala que da la Organización Mundial de la Salud evalúa 5 dimensiones: física, psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, medio ambiente, espiritualidad, y proporciona un perfil diferente de calidad de vida. Por ejemplo, esta, la SF36 y la Euro QOL-5D, 5 dimensiones: movilidad, autocuidado, actividad, dolor, malestar, ansiedad, depresión. Esto es muy importante cuando vamos a leer un artículo científico, qué tipo de escala me midió y sobre todo para poder realizar un metaanálisis. ¿Por qué? Porque un metaanálisis es una síntesis de evidencia científica, una síntesis estadística que tiene un paso que es una revisión sistemática de toda la literatura, donde yo voy a tener que uniformar qué escalas voy a poner en esa investigación para luego poder hacer el cálculo estadístico. Entonces no puedo mezclar limones con cocodrilos, tengo que poner todos limones. Es por eso que es muy importante cómo voy a medir esa variable, qué escala voy a elegir. Eso lo defino desde el inicio en el protocolo. Bueno, cuando un grupo quiere investigar un tema, un grupo de
de terapeutas físicos, quieren investigar un tema, hacen presentación del protocolo de investigación, hacen una introducción diciendo, bueno, nosotros nos dedicamos a, a la parálisis facial, a la rehabilitación del cuádriceps, a la rehabilitación de rodilla. Consideramos que la incidencia, y ahí se ponen todos los datos epidemiológicos, esta investigación es muy importante porque hay un porcentaje muy alto de la población que padece esta enfermedad o que llega a rehabilitación porque tuvo accidentes viales, etcétera, etcétera. En esa introducción introducimos el tema que queremos investigar, la importancia de nuestra investigación o que nosotros ya venimos trabajando hace 10 años con este tipo de rehabilitación, hemos sistematizado un protocolo y queremos hacer un grupo de intervención con nuestro protocolo y uno de control con un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, por dar un ejemplo, o de la Asociación Americana de Fisioterapia, y queremos compararlos y ver qué resultados obtenemos en el arco de movimiento de la flexión de rodilla en un postquirúrgico traumatológico. Ejemplos que me vienen a la mente. Hacemos antecedentes y marco teórico de esa patología. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es medir, mejorar el arco de movimiento en esa articulación. Si estoy hablando de una parálisis facial, mi objetivo es minimizar la cantidad de días de recuperación en la rehabilitación de parálisis facial a través de un protocolo de electroterapia versus comparando con un protocolo con terapia manual. Especifico qué material, qué método, bueno, voy a utilizar tal aparato, voy a utilizar tal metodología, el paciente llega, le hago historia clínica, todo eso tiene que estar específicamente metodológicamente especificado. ¿Por qué? Porque el valor de ese artículo científico, cuando lo quiera publicar el investigador en una revista científica, por ejemplo, un randomized control trial donde tiene un alto valor cuantitativo, donde hay un grupo de control y un grupo de intervención, hay protocolos internacionales de cómo deben ser presentados y reportados los artículos científicos. Por lo tanto, cada paso tiene que ser respetado para que cuando obtengamos esos resultados, los escribamos y los enviemos a una revista internacional, ese artículo científico sea publicado, sea valorado como un artículo que tenga un aporte científico y que podamos publicar. Entonces, existen en Estados Unidos, NHBA, el registro del protocolo, por ejemplo, de los Randomized Control Trial, o ECA, estudios clínicos aleatorizados. En la investigación, entonces, tenemos un objetivo, que ya hemos hablado, el diseño o el protocolo, que va a depender de qué quiero investigar. Por ejemplo, si yo quiero poner 3 grupos, yo digo, a este grupo le voy a hacer una intervención con electroterapia. Una rehabilitación en parálisis facial, le hago rehabilitación con electroterapia, a este grupo con terapia manual y a este grupo le voy a aplicar las dos técnicas. Para ese diseño y protocolo que yo hago inicialmente, también es el diseño y protocolo súper necesario tener claridad para que yo cuando ponga el resultado en estadística, yo voy a decir, bueno, esta investigación o este outcome, este resultado, lo puedo analizar con una ANOVA o con una ANCOVA, porque digo, bueno, voy a hacer una investigación, va a ser esto, los 3 grupos, otro le voy a poner otra variable, voy a poner cuántos días
el paciente venía con la patología y uno va a tener 3 días, otro 5 días, 10 días. Y entonces el resultado en bioestadística, por ejemplo, allí no lo analizaría con una ANOVA, sino con un ANCOVA. Me van a preguntar qué es eso. Bueno, son los diseños estadísticos y esa es la realización del protocolo de bioestadística. La metodología es la realización del protocolo de investigación propiamente dicha y la otra es estadístico. Entonces, cuando yo voy haciendo la medición a cada paciente, tengo los datos crudos, lo pongo en una tabla y hago el registro y referencia en otro en Word. Yo voy mirando la hora para que me quede tiempo del metaanálisis. Bueno, tengo una base de datos y acá tengo los ejemplos de diseños estadísticos y que esto es muy importante porque cuando yo voy a recolectar datos de la literatura científica en un artículo científico para poder hacer mis cálculos en el metaanálisis, tengo que saber interpretar qué estudios han realizado dentro de ese artículo científico. Y vamos a encontrar en un artículo científico las medidas de resumen y la dispersión. La MIAN, que es la media, la aritmética, es decir, si yo dije, bueno, en uno me dio 10, 8, 12, 14, sumo los 4 y lo divido por 4, la mediana, que es el valor del medio, y los cuartiles o moda, la moda es el dato que más se repite. Y el desvío estándar, que es en datos normales o de la campana de Gauss, de la media, de la mediana, más o menos. Pero a veces algunos artículos reportan la mean estadística y el desvío estándar más o menos o la mediana. Eso también es muy importante, ver cómo ese artículo me está reportando, si en la media o en la mediana. El coeficiente de variación, bueno, acá tenemos un ejemplo de campana de Gauss. Esto acá, como son datos normales que se denominan, la media y la mediana coinciden y este es el desvío estándar, este es el rango, y estos son opciones de gráficos que podría haber, nos podemos encontrar que probablemente hayan estado leyendo artículos científicos y han encontrado los distintos tipos de gráfico. Este es un histograma de frecuencia con un dibujo de campana de Gauss. Esta es una comparación de 4 grupos que le analizaban el péptido y hacen, este es un grupo de 18, de 152, de 351, y cada grupo, esta rayita del medio es la mediana, este es el cuartil 1, el cuartil 3, y estos son los datos de dispersión, los outliers, que se harían en la campana de Gauss. En los outliers, los de dispersión, los que están en el extremo derecho e izquierdo. Acá me está diciendo que el 50% de los datos con este valor, para allá el 50% es menor de este valor y para allá el 50%, perdón, es menor hacia la izquierda y mayor hacia la derecha. Bueno, y acá me está haciendo la comparativa de medios en este gráfico o box plot. Este es un gráfico de sobrevivencia que se utiliza en pacientes cuando se analiza biomarcadores de cáncer, y cada bajada del gráfico es un fallecimiento. Entonces está, por ejemplo, acá están midiendo este biomarcador que tiene mayor mortalidad, y el azul, que es este biomarcador, tiene más sobrevivencia, y el de mediana sobrevivencia es el rojo. Entonces, acá hace el riesgo de mortalidad de cada sobrevivencia. Este gráfico se aplica a la investigación de cáncer. Muy bien. La medicina basada en la evidencia empezó en el siglo XIX. Espero que no se estén durmiendo.
A mí me encanta la bioestadística, pero espero transmitirle la importancia de la bioestadística, porque si ustedes tienen datos que están procesando o tratamientos que les está dando buen resultado y lo quisieran escribir en un artículo científico, necesitan de la bioestadística sí o sí para poder reportar ese resultado. Dentro de lo que es la medicina basada en la evidencia, tenemos de menor jerarquía, son donde no participan estudios humanos, menor jerarquía de evidencia científica, estudios de laboratorios con animales, con ratas, sin diseño, por ejemplo, una revisión narrativa en donde el autor dice, bueno, mi experiencia en estos 30 años es tal cosa, pero hace más referencias cualitativas, no está dando un número cuantitativo. Estudios de caso control, retrospectivo, en donde dice, bueno, en estos 10 pacientes tuvieron una lesión de rodilla por tal causa y pasó tal cosa, los estudios de corte, observa los resultados que hubo en tratamientos. Estos son investigaciones primarias. Dentro de las investigaciones primarias, los control trials son los que tienen una mayor evidencia científica en donde están controlados, aleatorizados y tienen un grupo de intervención y un grupo control. Es decir, a este grupo le aplico tal tratamiento. Por ejemplo, parálisis facial, le aplico electroterapia y a este terapia manual solamente. Y a este grupo ambos. Eso es un ensayo clínico donde hay un grupo de intervención y un grupo control. Ahí yo dije 3 grupos. No sería solamente intervención y control, sino podría ser una intervención y 2 control. Nosotros cuando hacemos la revisión sistemática y metaanálisis necesitamos 2 grupos, intervención y control. Vamos a especificar en el metaanálisis que vamos a tomar los estudios clínicos primarios, vamos a calcular la diferencia de medias de esos reportes estadísticos de esos estudios y vamos a dar, si tuviéramos 4.000 N, 4.000 pacientes, se puede hacer una recomendación epidemiológica. Es decir, para esta patología está probado que funciona mejor este tratamiento. Para ello, debemos haber incluido los ensayos clínicos de artículos científicos de todo el mundo con una metodología muy específica, metodológica, científica, que Cochrane, recuerdan cuando hablamos al comienzo de la diapositiva de Archie Cochrane, que Cochrane especificó metodológicamente cómo hacerlo. Y después tenemos en jerarquía de evidencia científica el metaanálisis y las revisiones sistemáticas y metaanálisis y las guías de práctica clínica, que son recomendaciones epidemiológicas. El metaanálisis podría tener menos de 4.000 N, que tiene validez como metaanálisis. Pero para que haya una guía de práctica clínica tiene que tener 4.000 N. ¿Qué significa? Que de esos ECA, Randomized Control Trial, que yo incluí en la revisión sistemática, si sumo los N de todos los pacientes que yo incluí, deben ser 4.000. ¿Para qué sirve una revisión sistemática y metaanálisis? Lo que decía Archie Cochrane, por el crecimiento exponencial de la información científica. Miren, acá yo hice captura de pantalla hace poquitos días. Fíjense, acá solamente hice una búsqueda superficial, si se quiere. Puse Physiotherapy Treatment, le puse el filtro aplicado Control Trial, solamente hice ese filtro y de 1965 a 2013 había 1.337 artículos.
Y si yo pongo Physiotherapy Treatment, apliqué el filtro Control Trial, creo que están viendo el mouse, ¿verdad? Entre 1965 y 2026 hay 3.676 artículos científicos, o sea que de 2013 a 2026, que pasaron un poco más de 12 años, aumentó más del doble la publicación científica de ese tema, que fue para dar un ejemplo del crecimiento exponencial que estamos teniendo. Y en Randomized Control Trials, que son, digamos, un tipo de investigación muy preciado porque tiene un grupo de intervención y un grupo control. Es decir, que nosotros como profesionales de la salud, para mantenernos actualizados, es muy difícil leer 3.676 artículos científicos. En cambio, si de un tema tengo una revisión sistemática y metaanálisis, leo un artículo y quedo actualizado para ese tema. Me evito leer cientos de artículos científicos. Ahora vamos. ¿Cómo se aplica la estadística a la terapia física, fisioterapia y o kinesiología? Depende en qué país te encuentres, cómo la vas a nombrar. Se aplica con el método científico, pero tiene sus diferencias, porque la randomización, que es el cegamiento, es mucho más difícil, porque el paciente puede no saber si está del grupo de intervención o control. Estamos midiendo un nuevo protocolo de postquirúrgico de rodilla. Y entonces, pero el paciente sabe que está moviendo su rodilla y que está en un aparato. Pero hay maneras de analizar, que eso se llamaría el riesgo de sesgo de una investigación, si es un sesgo alto, medio o bajo. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar de investigación, necesitamos hacer un discernimiento. ¿Cuál es la diferencia entre investigar y entre implementar? Muchas veces lo confundimos, y más en bioestadística, porque hoy en día todo lo que es bioestadística manejamos software. Bueno, y el crecimiento que hemos tenido estos últimos pocos años en inteligencia artificial y en redes neuronales aplicados a la investigación y también en la búsqueda de literatura científica a través de la IA, es exponencial. Entonces muchas veces estamos aprendiendo una nueva herramienta tecnológica, pero no hay que confundirla con la investigación. Por eso, investigar siempre, el norte es la pregunta de investigación, lo que a mí me dio curiosidad, la hipótesis, la pregunta que yo me hice, que me la voy a repetir durante toda la investigación porque es mi norte, para no perderme en la implementación, que podría ser aprender un software, aprender cálculos, aprender diseños estadísticos. Todo eso va, digamos, haciendo que la investigación científica tenga bastante complejidad al momento de realizarla. Si hay alguna pregunta, les agradecería y encantada de responderla, que la escriban en el chat. Y si no, al fin de la plática, la respondemos también oralmente. Bien, ¿qué es una revisión sistemática y metaanálisis? Esencialmente lo vamos a dividir en dos partes. No está dividida en sí, sino que para poder entender la metodología, porque la revisión sistemática en sí tiene un protocolo de búsqueda de la literatura científica y el metaanálisis tiene un análisis estadístico específico de los datos que obtuve de esa literatura.
La metodología Cochrane es una metodología que digamos, los que voy a fijarme, no, no hay ningún mensaje, por las dudas que Giselle me envíe algún mensaje porque no los puedo ver por acá. Entonces, la metodología Cochrane es un registro internacional, está en UK, Inglaterra, que son los que han protocolarizado eh, para que una revisión sistemática no sea falsa, que sea con un valor científico. Y tiene pasos específicos, es una revisión exhaustiva de la información de todos los datos publicados, sintetizando esos datos y reportando un resultado de una efectividad clínica de un tratamiento. Cochrane tiene una página en donde también hay publicaciones para pacientes, es decir, es una entidad que también informa a la sociedad acerca de cuál es el resultado con mayor evidencia científica en medicina, en investigaciones de la ciencia de la salud. Sí hay otras áreas que realizan revisiones sistemáticas y metaanálisis, como son la biología, la agronomía, las ciencias sociales, sí hay, pero tienen características un poco diferentes. La metodología más estricta es en medicina. Y para nosotros los terapeutas físicos, como tenemos un montón de, al momento de escribir un randomized control trial, una investigación con un grupo de investigación y un grupo control, tenemos muchas, no serían dificultades, sino características para poder repetir ese protocolo, por ejemplo, un tratamiento respiratorio, aplicar exactamente el mismo protocolo y que estén interviniendo en la aplicación de esa metodología el turno mañana, el turno noche y el turno tarde dentro del hospital y que los tres turnos apliquen la misma metodología y poder obtener un dato que sea científicamente eh, correcto, nosotros los terapeutas físicos es mucho más loable y valioso cuando encontremos Randomized Control Trial o ECA de fisioterapeutas, de terapeutas físicos. Y un metaanálisis en fisioterapia es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un médico dice, voy a probar una nueva droga y al grupo intervención le dan de tomar tal metformina y al otro placebo. Y bueno, y le dan a 4.000 pacientes metformina, 4.000 a placebo de diferentes conglomerados de hospitales de una misma ciudad. Es mucho más fácil juntar un N de 4.000, pero para un fisioterapeuta lograr hacer una investigación que, por ejemplo, la rehabilitación respiratoria durante un año, que el paciente no se te vaya, que vuelva a la sesión de fisioterapia, todo lo que requiere una investigación científica en fisioterapia es mucho más demandante lograr una muestra en fisioterapia. Por eso, felicitaciones a los colegas que hacen investigación. Bueno, ahora vamos a pasar a los pasos que lleva una revisión sistemática y metaanálisis. Voy a tomar un traguito de agua. Tengo el vaso por acá. Entonces, siempre la primer parte es el protocolo Próspero. Próspero es un registro internacional donde hay que, valga la redundancia, registrar tu protocolo de revisión sistemática y metaanálisis que tiene 41 pasos que tenés que registrar
Ese protocolo solo puede haber en medicina uno en el mundo, no puede haber dos revisiones sistemáticas iguales. Entonces, antes, Próspero tiene una página que ahí vas a ver si hay, si está hecha tu revisión, si está hecha no la podés hacer, tenés que diseñar otra. El segundo paso es el objetivo, es, por ejemplo, investigar la efectividad clínica de la electroterapia en la rehabilitación de parálisis facial. La pregunta de investigación que va a ser, ¿la electroterapia tiene efectividad clínica en la rehabilitación de parálisis facial? Se elabora una estructura PICOS, que la P es paciente, la I intervención, la C control, la O out como resultado y la S study, que es el tipo de estudio. Para que una revisión sistemática y metaanálisis tenga un alto nivel de evidencia científica cuantitativa, debe tener randomized control trial. Y eso, los randomized control trial de alta calidad, en general, están en el título y tienen que ser publicados en revistas indexadas y también deben haber estado protocolarizados y registrado su protocolo. La estrategia de búsqueda se realiza con los términos booleanos. Yo tengo un video con una estrategia de búsqueda avanzada en PubMed en mi canal. Pueden ir a mi canal en YouTube y ahí pueden ver cómo se hace una estrategia de búsqueda. Debe estar registrado el criterio de inclusión de los artículos científicos en función de la estructura PICOS, es decir, la población, yo voy a decir si son mayores de edad, si son menores de edad, que esos artículos científicos sea el grupo de intervención que yo estoy buscando, que el grupo control que estoy buscando. Entonces, el criterio de inclusión está directamente relacionado con la estructura PICOS. El gestor bibliográfico, porque una vez que yo bajo todo eso en PubMed, toda esa información, por ejemplo, no sé, PubMed es la biblioteca de literatura científica más grande del mundo, pero hay otras, no es la única. También está la búsqueda en literatura gris, que son artículos científicos que ya se han publicado en otras páginas. Luego viene la selección de estudio, que es qué estudios de todos los que bajé me voy a quedar. Luego voy a analizar y especificar qué grupo de intervención y qué grupo control y si hay subgrupos. El screening, que es el cribado, que es como, ¿recuerdan los buscadores de oro en el lejano oeste que ponían como en un colador grande la arena y las pepitas de oro y la ponían en agua y hacían así y sacaban las pepitas de oro? Eso es el screening. Para ello existen herramientas, software que me van ayudando en cada parte de la metodología. El análisis de riesgo de sesgo, que es ROB1, que está incluido dentro de un software que se llama Redman, que es un software donde se hace el análisis de los datos. El diagrama de flujo Prisma, Prisma también regula la calidad de la evidencia científica, que tiene todo un reglamento. La extracción de análisis estadísticos del metaanálisis, que ahí tenemos que decirlo, vamos a reportar en MIAN o en mediana, y el desvío estándar y la cantidad de n. Entonces, en cada randomized control tiene que haber esos datos para que después yo pueda hacer una diferencia de medias. En sí, el cálculo estadístico que se hace entre todos los artículos científicos que elegí es sencillo, entre comillas, el software lo calcula, porque dependiendo qué tipo de objetivo tenga en el análisis,
es el tipo de cálculo estadístico, para reportar los resultados del Amstar y la calidad de reporte con Prisma. Y ahora vamos a ir a cada uno porque me va a decir, ¿qué es esto, Ana? Es mucho. Entonces, ustedes, voy bien con el tiempo, estoy mirando el reloj para poder completar el conocimiento y que haya tiempo para las preguntas. El protocolo de investigación, el registro próspero, ustedes lo buscan, ustedes acá ves, yo tengo mi nombre, acá tengo registrado mi review. Si yo acá no hice captura de pantalla, pero si yo acá que tengo My Próspero, tengo el registro de mi revisión sistemática y metaanálisis. Si yo quiero registrar la review, acá me explica cómo y tiene también un montón, por ejemplo, de datos de la cantidad de revisiones, del crecimiento exponencial de revisiones sistemáticas que ha tenido a través de los años en Próspero. O vos envías tu protocolo de investigación con esos 41 puntos que te preguntan. Próspero en Inglaterra, que analizan tu protocolo y te lo aprueban o no. Si queda aprobado, quedas con un único registro internacional que luego cuando se realiza la revisión sistemática, en el artículo científico que publiques está tu registro internacional próspero, que es único por cada investigación. Vamos al punto 2, que la revisión sistemática y metaanálisis tiene un objetivo específico y cómo se aplica ese objetivo durante toda la metodología. El objetivo en general de una revisión sistemática y metaanálisis, no sé si han tenido la oportunidad de leer una, pueden ir a PubMed y buscar, dice cuál es la efectividad clínica o efectividad clínica del tratamiento de fisioterapia para pacientes respiratorios de COVID, por ejemplo. Efectividad clínica del tratamiento de terapia manual en pacientes con escoliosis en una población pediátrica, desde 6 años de edad a 12 años de edad, etcétera. Siempre el, el objetivo de la revisión sistemática es encontrar la efectividad clínica de un tratamiento. Por eso una revisión sistemática y metaanálisis es el estudio bioestadístico de mayor evidencia científica, porque va a incluir todos los estudios primarios de todo el mundo con una metodología específica, va a tomar esos datos y va a hacer un análisis estadístico de diferencia de medias en donde el resultado va a decir el tratamiento de mayor efectividad clínica para el resultado para el tratamiento respiratorio es tal o tal no lo es. Por eso tiene una gran importancia científica la revisión sistemática y metaanálisis y cada vez más Cochrane ha especificado para el investigador cómo realizar tanto la revisión como el cálculo estadístico. Siempre la pregunta de investigación, como habíamos dicho, tiene que ser el norte de nuestra revisión y la importancia de la investigación. En la introducción en general se pone por qué es importante esta investigación. Esta investigación es importante porque en numerosos países se ha investigado que ha habido secuelas en el COVID y hay sintomatología post-COVID y es necesaria la fisioterapia respiratoria. Y queremos saber la efectividad clínica real, cuantitativa,
de la fisioterapia en esta área del tratamiento. La importancia de investigación tiene un resultado científico epidemiológico, es decir, que va a ser no solo para el país, para un país, sino que esos artículos científicos que estén incluidos en la revisión son de todo el mundo, de Rusia, de China, de Singapur, de Europa, de América Latina, de Asia, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Canadá, de todos los países del mundo. Por eso también es una de las características que tiene de importancia la evidencia científica de la revisión sistemática y metaanálisis. La estructura PICO, pacientes, intervención, control, outcome analizado. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, yo voy a analizar la frecuencia respiratoria después de caminar 6 minutos. Voy a analizar la frecuencia respiratoria después de que anduvo en la caminadora. Se especifica qué outcome. Entonces, cuando yo voy a buscar la literatura científica del mundo, ese randomized control trial tiene que tener esa información. El diseño de estudio, las de mejores calidad son randomized control trial. Por supuesto que podemos encontrar revisiones sistemáticas con estudios de casos, con casos observacionales, con casos controles, pero tienen una menor calidad de evidencia cuantitativa. Por eso ya que se recomienda siempre hacer con ECA o Randomized Control Trial. La estructura PICOS es la práctica basada en evidencia, la elección de la mejor evidencia científica para subsidiar la toma de decisión clínica. Es decir, al terminar la revisión sistemática, hay una toma de decisión clínica en donde el profesional de la salud va a decir, sí, voy a aplicar la fisioterapia respiratoria porque da buen resultado, o no. Podría ser que la investigación diga, bueno, no ha habido diferencia entre el grupo control y el grupo intervención, por lo tanto, hace falta más investigaciones, dependiendo del resultado que dé la investigación. Para poder elaborar bien y hacer la búsqueda se requiere cada paso que esté correctamente hecho. Paso 5. La búsqueda de la literatura científica se hace con términos booleanos. Acá tengo en mi canal de YouTube cómo realizar una búsqueda avanzada básica con los términos. Por ejemplo, physiotherapy, todo es en inglés porque es en PubMed, ¿no? La búsqueda avanzada de PubMed. En general se hace en PubMed porque es la más grande de literatura y solamente PubMed publica revistas indexadas de todo el mundo, pero hay otras plataformas. Con la IA hay muchas otras herramientas, por ejemplo, Publish or Perish, pero para hacer una revisión más sistemática conviene PubMed y más si estamos aprendiendo la metodología, ¿no es cierto? Por ejemplo, Lilacs, que es de Latinoamérica. Muchas veces artículos que los publica Lilacs, que es una plataforma internacional, pero es de todas las investigaciones médicas en Latinoamérica, están a veces hay que hacer en PubMed y en Lilacs, que luego en el diagrama de flujo, cuántos artículos científicos encontré de cada tema en cada plataforma, se especifica. Por ejemplo, yo puedo decir physiotherapy and parálisis facial paralysis. Bueno, todos estos términos, hay una metodología que se busca el MESH, que son los términos teusauros, que se busca los entry terms y que se va combinando, es una combinación aritmética de las palabras para que haga un barrido y una búsqueda de toda la literatura científica. Aquí en este link pueden ir a ver a mi canal
búsqueda avanzada en PubMed. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, de los ejemplos que estaba buscando para hacerles, hice captura de pantalla y en el canal, por ejemplo, la Universidad de Sevilla también tiene una estrategia de búsqueda avanzada de PubMed muy bien explicada. La de mi canal está bien explicada y la de la Universidad de Sevilla también. Después tenemos, que ya lo hemos hablado bastante, el criterio de inclusión de los artículos científicos, en inglés Randomized Control Trial, también en castellano ensayo clínico aleatorizado, a veces en LILAC encontramos artículos científicos en castellano. El gestor bibliográfico puede ser Mendeley o PubMed. Acá les dejo un gestor de citas, perdón, Mendeley o Sotero. A mí acá en Argentina no me estaba funcionando bien Mendeley y sí Sotero, y en mi universidad donde hice el doctorado, en la Universidad Católica, me enseñaron a manejarlo las bibliotecarias. Y bueno, hay material de cómo aprender a manejar el gestor bibliográfico, es muy importante porque van a ver que el tipo de información que PubMed te da es en TXT o en CSV y luego eso lo tenemos que bajar y pasar a PDF, cada artículo científico. Entonces tiene un montón de pasos metodológicos y hay algo que es muy importante entender, eh, que es respetar cada paso metodológico porque tiene una razón de ser. Todo este seminario es informativo de qué es una revisión sistemática y metaanálisis, y por supuesto que estoy dentro de un equipo de trabajo en la universidad que estamos dando el curso de posgrado por si a alguien le interesa. Bueno, que al final del seminario ya doy los datos del curso. La selección de artículos científicos, que ya hemos hablado, el paso 8, los grupos, los subgrupos, podemos poner un subgrupo de pacientes internados, por ejemplo, eso sería un ejemplo de subgrupo, pacientes internados, pacientes dentro de los internados u hospitalizados que estén awake, que estén despiertos, o los que están con respirador, o pacientes ambulatorios. Eso sería un ejemplo de subgrupo, que esos subgrupos se deben especificar también dentro de la estructura PICOS. Bueno, para el screening, que sería el cribado, ese sacar las pepitas de oro del río, eh, hacer ese cribaje, se puede hacer en Covidence o en Ryan. Ryan, ambos son gratis, se aprende a manejar el software y hay que hacer esta diferencia, como les decía, en lo que es la investigación y el uso de software. Ustedes en teoría son más jóvenes que yo, algunos, otros no, pero a mí o sea, yo no soy de la era de la tecnología, entonces yo tuve que aprender todo. Tuve que aprender software, tuve que aprender tecnología, entonces a mí me llevó mucho tiempo el aprendizaje del software, pero nunca hay que confundir eh, lo que es investigar con implementar. La implementación te lleva mucho tiempo porque es aprender a manejar el software, pero nunca hay que olvidar la pregunta de investigación, que siempre tiene que estar presente. Bueno, lo pueden, Ryan, si lo haces gratis, lo que no te hace es hacerte la lista final. Por supuesto, algunas cosas te da gratis, pero si pagas, te da más cosas. Y bueno, por ejemplo, hacer un screening cuando no lo pagas, que es el caso mío, te lleva mucho más tiempo que cuando estás pagando. Pero bueno, de todo se aprende y todo se toma a lo bueno. Y acá viene el análisis de riesgo de sesgo de cada artículo científico.
cuando nosotros luego que hemos hecho en Ryan o en Covidence el screening, hemos elegido estos artículos científicos, toda esta evidencia siempre se va revisando entre mínimo 3 o 4 investigadores. No podemos hacerlo solos, una revisión sistemática dentro de las condiciones para que científicamente esté bien hecha, se tiene que hacer entre 3 o 4. ¿Por qué? Porque cada paso de la revisión tiene que estar checada por 3 o 4 investigadores. En caso que en alguno el criterio sea de empate o de no coincidencia, con común acuerdo de todos los investigadores se decide, por ejemplo, qué artículo científico quedó en la revisión. Acá hice una captura de pantalla de ROB2, que es un semáforo donde yo incluyo, acá dice el porcentaje de cada artículo científico y los dominios que va analizando. Entonces, tenés que ir marcando. Esta es una tabla de Excel con complemento macro que es bastante antigüita, que era antes de los software ahora tan, digamos, elaborados. Es un Excel, pero que cumple una función muy buena porque vos vas poniendo acá donde dice intro, vas apretando, vas poniendo los datos de cada artículo científico y el sistema te va analizando 5 dominios, te va preguntando para analizar el riesgo de sesgo de cada artículo científico. O sea, cada uno que vos incluyas dentro de tu revisión sistemática para luego metaanalizar, tiene que cada uno tener un análisis de riesgo de sesgo y decir si lo vas a incluir o no. Y por ejemplo, tiene que decir, cuando los pacientes fueron asignados aleatoriamente, por ejemplo, que en un hospital diga, bueno, el grupo de intervención van a ser las camas terminadas en número impar y el grupo control las camas en grupo par. Eso tiene un valor científico mayor a que diga, bueno, a los parientes de tal es el intervención o a los del piso particular es el grupo control, por ejemplo. Eso tiene menor valor científico. Todos esos detalles te va preguntando y finalmente te da un resultado que es un semáforo en donde verde es low risk, bajo riesgo de sesgo, el rojo, alto riesgo de sesgo y el amarillo, some concerns, algunas consideraciones de riesgo de sesgo. Si vos tenés artículos científicos muy en rojo, va a ser un metaanálisis con un alto riesgo de sesgo. Por eso es tan importante cada paso de la revisión sistemática, que tu búsqueda sea estrictamente hecha, que vos estés seguro que todos los artículos científicos del mundo entraron, elegiste los mejores y esas pepitas de oro que incluiste tienen un bajo riesgo de sesgo porque son evidencia primaria de alta calidad científica. Bueno, acá tenemos el ROB1. El ROB1, que es el cegamiento, está dentro del software Redman, que es un software que para practicar viene gratis, hasta ahora estaba gratis, luego Cochrane lo puso Redman Web gratis, pero ahora lo va a empezar a cobrar. Por eso ahora nosotros en el curso, además, vamos a enseñar el software Redman gratis, pero vamos a enseñar a calcularlo en R, al metaanálisis, porque no siempre el investigador dispone de poder pagar el software. Entonces, se puede utilizar R, que sí es gratis con la interfase RStudio. El ROB2, que analiza 5 dominios, que te da como resultado alto riesgo de sesgo, bajo riesgo de sesgo. El diagrama de flujo prisma,
que tiene que dice, bueno, se encontraron, en Scopus encontró este diagrama, es ejemplo, ¿no? En PubMed 4, en Google Académico 4.16. Google Académico está considerado como literatura gris. Por ejemplo, ¿qué significa literatura gris? Puede ser que una investigación se publica en un congreso y todavía no sale publicada en una revista, porque a veces los tiempos de publicación son muy largos, pero es una información muy valiosa. Entonces, para no dejar afuera ningún dato existente de un análisis primario de esos datos, se incluye literatura de gris. El Google académico también se busca en Science Direct un total de 578 artículos científicos. El screening se dejaron 91 y observen que ponemos N, es decir, que nuestro objeto de estudio en una revisión sistemática es el artículo científico que incluye datos de pacientes. En un randomized trial, cuando decimos N, estamos hablando de pacientes, pero en una revisión sistemática, cuando decimos N, estamos hablando de artículos científicos. Control trial. Control trial es un estudio primario que te va a dar la mejor evidencia científica. Siempre se recomienda poner eso. Registro después de eliminar duplicados, porque podría haber duplicados, por eso el screening que se hace en Ryan o Covidence va eliminando duplicados, registros excluidos. Después, estudios incluidos dentro de la lectura de resumen, porque se especifica si leíste abstract. Vieron que los artículos científicos tienen un abstract, un resumen, y después tienen todo el desarrollo, pero también se puede decir artículos científicos leídos completamente, a texto completo cuántos se leyeron, y los que se incluyeron en la lectura final, o sea, los que después de la lectura final se volvieron a leer y se incluyeron. Todo este diagrama de flujo, este proceso que se hizo de búsqueda, recolección, selección, cribado o screening, selección, se hizo por 3 o 4 mínimo investigadores independientes, en donde fueron consensuando. ¿Por qué se hace esto? Porque cada uno va controlando qué ve el otro para tener un menor riesgo de sesgo en los datos incluidos dentro de la revisión científica. Siempre cuando trabajamos en bioestadística, trabajamos con un intervalo de confianza, trabajamos con un valor P, que todo esto hace que midamos la veracidad, la precisión de esos datos y el riesgo de sesgo. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es cuánta confianza le puedo tener a estos datos. En general se trabaja con un 95%. Sería para hacer una extrapolación. ¿Cuánta confianza tengo que este novio no me meta los cuernos? Tengo un intervalo de 95% de confianza, es un supernovio. Pero también puedo poner 99% de confianza, pero en general se hace con 95% de confianza el intervalo, que tiene relación con otros bioestadísticos, con el alfa, con el p-value, que ahora en un ratito vamos a pasar al análisis estadístico. Cuando nosotros tomamos esos artículos científicos, esos 7, vamos a hacer la extracción de datos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos este semáforo es del ROB1 que existe dentro del software Redman, que me está diciendo que este autor, Bernal, algo así, del 2021, esto es un dato dicotómico, dice 2 eventos con 85 pacientes, tiene
este bigotito de este cuadradito es el intervalo de confianza que pasa por la línea de no efecto. ¿What? ¿Me van a decir qué es esto? Bien. Una vez que recolectamos esos artículos científicos, tenemos que extraer, por ejemplo, en un dato dicotómico, el total de eventos sí y eventos no, el total de N de pacientes analizados en ese artículo científico, el software automáticamente calcula el peso de cada artículo científico, o si es estimable o no, y este es el resultado. Este diamante me está diciendo si es a favor del grupo control o a favor del grupo de intervención. Esta línea del medio es la línea del no efecto, es decir, la efectividad clínica de este tratamiento, si pasa el diamante por el medio, me está diciendo que no tiene efectividad clínica. Si este diamante estuviera mucho más acá, me está diciendo que está a favor de este grupo, control. En este caso, el grupo de intervención está a la derecha y el grupo control a la izquierda. Todos los datos recolectados los ponemos primero en una tabla Excel y después pasan al software. Y en el caso de estar calculando con R, se incorpora a la tabla Excel dentro del software con las librerías correspondientes. Entonces, por el tiempo no podemos explicar tanto la bioestadística y la interpretación de un metaanálisis, pero sí voy a darles algún ejemplo como de recién, pero para entender que una vez que volvamos al diagrama de flujo, que incluimos 7 estudios, de esos 7 estudios, los datos los vamos a poner en una tabla Excel. Si son datos continuos, vamos a poner la MIAN y el desvío estándar, y el N, el número de pacientes. Y si son datos dicotómicos, por ejemplo, mortalidad, el paciente se murió sí o no, se pone el dato sí, el dato no y la cantidad de N. Es complejo, es complejo. Es apasionante, pero es complejo. Bueno, eh, no quiero estresarlos porque la plática esta es acotada y no se puede en este tiempo enseñar toda la metodología, es mostrarle los pasos porque estudiar el curso de posgrado lleva muchas horas y hay mucha información y es un equipo de trabajo quien lo enseña, así que por eso es que estoy nombrando los pasos metodológicos y obviamente van a quedar cosas que por el tiempo, por la complejidad de conocimiento estadístico, no puedo darles que quede todo súper claro, pero sí les va a quedar muy claro cada paso. Vamos en el paso 14. Una vez que calculé esos datos que el mismo software los reporta, Cochrane, que es una marca registrada, tiene a través de la metodología Prisma requerimientos de cómo voy a reportar esos datos. Esos exigencias científicas me van a decir cómo tengo que reportar los datos, tanto a nivel de la revisión sistemática como estadística. Y también a través de la guía AMSTAR 2, que es una planilla de evaluación de los aspectos incluidos. Es decir, que cuando yo voy a publicar mi artículo, el journal, la revista, los peer review, vieron que para publicar un journal uno envía el artículo científico a esa revista. La revista, el editor,
tiene peer review, que son revisión por pares. Para que la investigación sea totalmente transparente y reproducible, que es uno de los requerimientos de Prisma, Prisma nos dice que ese reporte tiene que ser transparente y reproducible, es decir, que con la descripción metodológica que yo hago en ese artículo científico, cualquier investigador del mundo reproduce el protocolo, reproduce esa búsqueda, puede encontrar esos artículos, puede encontrar esos datos y puede obtener los mismos resultados. Ese es un requerimiento de la ciencia actual, que los datos, ¿para qué? Para que la investigación no sea manipulada y que los datos sean transparentes y reportados con excelente calidad de evidencia científica. Lo mismo pasa, los artículos primarios que incluían la revisión, ¿recuerdan? Al comienzo de la revisión que estoy buscando muchos artículos, esos artículos primarios deben tener una excelente calidad de evidencia científica que ya fue controlado por otros revisores de pares, en donde esa investigación con el grupo control y el grupo de investigación puede ser reproducida por cualquier investigación en otra parte del mundo y obtener los mismos resultados. Lo mismo pasa con la revisión sistemática y metaanálisis, tanto en los Randomized Control Trial o ECA, como en la revisión sistemática y metaanálisis. Bien, y AMSTA es la planilla de evaluación que va a hacer el investigador, en donde todos los aspectos que pide Prisma, vamos haciendo un checklist tanto de Prisma como de Amstar, que debe ser entregado a la journal para que yo diga, yo entregué esto, es larguísima la lista, para cumplir con todos los requerimientos para poder responder a la metodología Cochrane. Y luego viene el reporte de calidad Gray que se aplica en epidemiología, como les decía. Si yo quiero que esta revisión sistemática y metaanálisis tenga calidad epidemiológica, una recomendación epidemiológica, tiene que tener uno de los requisitos Gray, no sé si habrá cambiado, pero el último tiempo era 4.000 N, 4.000 pacientes. El total, por ejemplo, si yo incluí 40 artículos científicos, en un artículo había 30 pacientes, en el otro 100, en el otro 1.000, en el otro 800, la suma total debe dar mínimo 4.000, puede dar más. De 4.000 N, de 4.000 pacientes para arriba, puede estar en las recomendaciones epidemiológicas. Si una revisión sistemática tiene 1.000, 1.800, 2.000, 3.000 N, es una revisión sistemática con un valor epidemiológico, pero no puede dar una recomendación, pero sí es una revisión sistemática de alta calidad de evidencia científica cuantitativa. Bien, los resultados, ¿cómo se reportan? A ver, yo tendría que, voy a empezar, estoy con el reloj, mirando el reloj para no pasarme y darles unos minutitos. Bien, me quedan unos minutitos, voy a ir un poquito más rápido. Siempre en el artículo científico de una revisión sistemática van a ver la tabla de autores. Esta es la interpretación, es el forest plot. Este es el efecto nulo. Esto que se llama el bigote es el intervalo de confianza. ¿Recuerdan cuando le decían, este novio, yo confío que no me va a meter los cuernos? Es este, en que el bigotito de esto, a favor de la intervención, no pasa por la línea de no efecto. Está a favor de la intervención. ¿Sí? A favor es fiel. Este es el infiel. Bueno, este
Es un poquitito infiel, está a veces sí, a veces no, pero ya no responde a un 95% del intervalo de confianza. Por lo tanto, al tocar la línea del no efecto, este ya no tiene un valor, ya me va a dar un valor estadístico que no es clínicamente efectivo. Acá, dentro del forest plot tenemos a cada autor. Esto representa a cada autor, cada artículo científico. Este de acá, que está a favor del control, es de los infieles, ni te metas con eso. Pero si lo ponemos en una intervención, por ejemplo, fisioterapia, rehabilitación para postquirúrgico de rodilla. Este autor reportó que el tratamiento que realizó, por ejemplo, de ejercicios, está a favor de la fisioterapia. Este autor reportó que no. Este, que está bastante para allá, pero un poquito para allá, es no significativo, igual que este. O sea, no podemos decir que es clínicamente significativo. El resultado final, son cálculos estadísticos, la diferencia de medias, pero se hacen otros cálculos dependiendo del objetivo de la investigación. Estadísticamente es complejo, se va estudiando a través del tiempo. Interpreta que está a favor de la intervención, ¿sí? A favor de la intervención y a favor del control. En general, al del lado izquierdo se ponen cuando queremos un efecto positivo. Por ejemplo, un paciente días de hospitalización. Un efecto positivo es cuanto menos días de hospitalizado es que esa intervención terapéutica fue más positiva. Este es el funnel plot, que es un análisis estadístico, un gráfico. Es el diagrama de embudo. ¿Cuál embudo? Si es para abajo y el embudo es para arriba, bueno, un embudo con vértice superior y la parte más abierta inferior es también con un 95% de confianza, que va a graficar el grado de riesgo de sesgo de los artículos que yo incluí en mi revisión sistemática. Es decir, ¿hubo riesgo de sesgo en la cantidad de artículos científicos o en la calidad o en el screening de la inclusión de mis artículos científicos? Bueno, acá me da bastante alto, porque debería dar más parejito. Estos outliers significa que en este gráfico que sí es para ejemplificar, hubo riesgo de sesgo. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos el estudio del subgrupo, los autores con el año que fueron realizados, la intervención, los N, la cantidad de pacientes. Fueron 1.436 del grupo de intervención y 1.393 del grupo control. No llega a los 4.000 N en este estudio, es decir, es un estudio que tiene un valor clínico epidemiológico, pero no así un valor para hacer una guía, una intervención grade de mayor escala. Acá tiene el peso de cada estudio. El peso significa la importancia. Está calculado con los odds ratios en efecto random. Fixed effect se usa cuando no hay heterogeneidad en los estudios y random effect cuando hay heterogeneidad. ¿Qué es la heterogeneidad? Por ejemplo, acá me está avisando que hay heterogeneidad en la inclusión, hay riesgo de sesgo y heterogeneidad en la inclusión de los artículos científicos. En este otro resultado que vimos hace poco, estaba lejos,
por ejemplo, me está diciendo un Z muy bajo y un P alto que hay heterogeneidad en los artículos científicos incluidos. Es decir, que en la interpretación del resultado tenemos acá estos estimadores y nos va a analizar el tau, el chi cuadrado, el grado de libertad, el P y el I cuadrado. Por ejemplo, este I cuadrado me está diciendo que es un I cuadrado 25%. En general, la heterogeneidad del resultado estadístico y de los artículos incluidos se dice que de 0 a 25 es bajo, de 25 a 50 es medio y después de 75 es alto. Pero se podría considerar uno del 40% para abajo o 37% para abajo bajo. Y acá tenemos el Z y el p-value, que es un Z bajo, un p-value alto, que me está diciendo que tiene una heterogeneidad baja entre los artículos científicos. Es decir, que en acá, ¿qué me está diciendo? No me está analizando la efectividad clínica, sino la heterogeneidad. Si los estudios incluidos y los análisis hechos estaban correctamente incluidos, por así decirlo, desde el punto de vista estadístico. Y este resultado, que es el resultado final del diamante, al pasar por la línea, este grupo es a favor de la intervención y este a favor del grupo control, me está diciendo que al pasar el diamante por la línea de no efecto, no podemos decir que esta intervención tenga una efectividad clínica a favor de la intervención. Acá tenemos, esta es una referencia de Cochrane, la pueden encontrar en el capítulo 10, que es un ejemplo de Forest Prot que estudian las alarmas de cigarrillos. Entonces, este metaanálisis dice que no hay una efectividad clínica en esa alarma. Bueno, acá tenemos otros cálculos. Como está muy cerca de la línea de efecto, no podemos decir que tenga una efectividad clínica a favor, que se comparó el ejercicio con la intervención protocolar en el cuidado corriente, usual care, y que no hubo realmente un beneficio comprobable cuantitativamente. El I cuadrado tiene una heterogeneidad baja, tiene un pi muy bajo, o sea que hay un poco de heterogeneidad entre los artículos científicos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a las preguntas y para quienes quieran, ahora voy a dejar de compartir, para quienes quieran aprender la metodología, este año lo vamos a enseñar en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el doctor Manjó y un equipo excelente de trabajo, que son los representantes, esperen que quiero buscar acá, ahí está, son los representantes Cochrane en Latinoamérica, un equipo de trabajo excelente. Ahora estoy buscando para mostrarles el equipo de docente. Para quienes estén interesados en esta metodología, creo que ahí se está viendo. Este es EFADOC, un curso de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, revisión sistemática y metaanálisis. Este es mi email para que puedan tener información.
ana.raquel.pereira@mi.unc.edu.ar, y este es el equipo docente, el doctor Arnaldo Manjo, quien es el director de FADOC, bueno, quien les habla, becario de CONICET, el doctor Agustín Chiapponi, que es director del IEX, que es el Instituto de Efectividad Clínica. El IEX tiene relación con CONICET Argentina. Son todos investigadores de nivel muy alto, un orgullo, un agradecimiento trabajar con ellos. El doctor Daniel, bibliotecario Daniel Comandet, que es el director de la Escuela de Bibliotecología de la UBA, la doctora Verónica Sanguinet, también profesora del IEX, y quien trabaja en el Ministerio de Salud de la Argentina, y el biólogo Nicolás Ramírez, bueno, que también él está terminando su doctorado ahora de la Facultad, profesor de Bioestadística de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y bueno, quería, por si les interesa, aprender más de esta metodología, y ha quedado tiempo para las preguntas, si es que tienen alguna pregunta. Espero no haberlos hecho dormir ni marear. Se han dormido. La estadística a veces duerme. A ver, en el chat, ¿hay alguna pregunta? Bueno, Giselle. Muy bien, maestra. Pues, si no hay preguntas, sería todo. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, me escriben al mail. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Podría repetir dónde podemos checar los estudios? Hola, Juan Ángel. A ver, quisiera entender la pregunta. ¿Qué estudios? ¿La búsqueda de estudios en PubMed? ¿O no entendí bien la pregunta? ¿Me la podés levantar el micrófono y preguntarme, porfis? ¿Qué tal? Buenas noches, maestra. Hola. Sí, eh, hace un rato comentó que todos los estudios que se hacen o los análisis se suben a una página o a una plataforma o a una biblioteca. Ah, ¿Y podría sí, repetir, por favor, cuál es la biblioteca o cómo los podríamos encontrar para tener un parámetro por futuros análisis? perfecto. Mira, se llama PubMed, y ahora te voy a buscar el link de porque yo tengo, bueno, tengo un canal de YouTube donde hice un video. Ahora lo estoy buscando al link y te lo paso al link ahora. Mi canal lleva mi nombre, Ana Raquel Pereira Cistero, y pongo PubMed, y te va a salir un video donde enseño a hacer la búsqueda avanzada de PubMed. Acá. Y donde pongo información de la plataforma oficial. Ahora me perdí de Zoom. Ah, no, acá está. Acá está, acá está, acá está. Esperar. Fíjate que ahí te puse el link. Mi canal es Ana Raquel Pereira Cistero, y pones búsqueda avanzada PubMed. PubMed se escribe P de perro, U de uña, B de bueno, M de medicina, E de elefante, D de día. PubMed. Ahí puedes encontrar
cómo hacer una búsqueda de artículos científicos de lo que quieras en PubMed. Y bueno, si te interesó la bioestadística y el metaanálisis, están invitados al curso. Gracias por la pregunta, Juan. ¿Alguna otra interés en alguna otra información? Con gusto. Sí, otra pregunta. Hay parámetros, me imagino, por tratados internacionales para hacer este tipo de análisis, ya Sí, que escuché que están regulados por ciertas organizaciones. ¿Qué tratados podríamos analizar o estudiar para ese tipo de análisis? mira, todo lo que fui nombrando, ahora yo te los anoto en el chat, están con la referencia en cada diapositiva. Está, por ejemplo, Cochrane, es quien regula todas las revisiones sistemáticas y metaanálisis del mundo. Próspero es el registro internacional. Si vos vas a Cochrane, vas viendo toda la información allí. Y, o sea, para uno aprender a hacer esta metodología, necesitamos un maestro. Yo también tuve que estudiar. Por eso, si te interesa hacer el curso, los cursos que vamos a dar es online. Y lo puedes, si vos vives en México, puedes inscribirte en la Universidad Nacional de Córdoba. Hacemos este curso de posgrado con esta metodología, eres bienvenido. Mi mail te lo paso acá para que me puedas escribir y te paso los links y toda la información. ana.raquel.pereira@mi.unc.edu.ar. Ahí te pasé mi mail, con gusto me escribes y te paso toda la información y puedes tomar el curso completo online. Dura un cuatrimestre, 4 meses, en donde enseñamos toda la metodología, toda la implementación, el manejo de cada software, el manejo, el análisis estadístico, la interpretación para quienes quieran realizar una investigación científica con la herramienta de la revisión sistemática y metaanálisis, tenga toda la información de cómo hacerlo. De nada. Bueno, muchas gracias a Lanui Sendero por organizar estos eventos que son tan nutritivos para todos. Juan Ángel, gracias por tu pregunta también. Rosa y a todos los que los vayan a escuchar, muchísimas gracias y un abrazo cálido y enorme a México, que es un país que amo mucho porque viví muchos años. Tengo queridos amigos y amigas mexicanas a quienes es un país que amo mucho México, así que gracias por invitar. Gracias, maestra. Buen día. Buen día. Bye. Bye.